bienvenidos al podcast. Hoy día, un día especial, queremos compartir, inspirar e innovar en materias de seguridad. Y estamos con Guido, que nos acompaña y que somos socios en esta nueva aventura. Hemos trabajado harto tiempo y quiero presentarlo. Guido es socio y gerente general de Flip, con más de 10 años de experiencia en Chile, Perú, Latinoamérica. Tiene principalmente foco en innovación, en tecnología, en el análisis metodológico para potenciar el aprendizaje en el frontline. Desde ahí ha hecho un tremendo trabajo y nos conocemos principalmente por el foco de seguridad, entre otras cosas que tiene tu empresa. Guido. Hola, muy contento, Carla, muchas gracias de estar en este nuevo espacio contigo y también con un tremendo invitado como Daniel. También te quiero presentar, ¿no? Carla Marimán, profesional con destacada trayectoria, más de 20 años en el mundo de la seguridad, salud y bienestar, en distintas industrias, en construcción, en minería, en energía, en instituciones públicas, fundadora de la consultora Preven Conciencia y también vicepresidenta de la Red de Mujeres Promociona, entre otras cosas. Así que muy contento, Carla, de partir esta aventura. Muchas gracias. Y bueno, ya Guido lo decía, estamos con Daniel Cifuentes, nuestro invitado. Quiero presentarlo, ingeniero civil químico. Daniel es experto además en prevención de riesgo, tiene más de 40 años de experiencia en distintos ámbitos. Desde ahí, uno de los trabajos más importantes y la experiencia destaca en el ámbito de ingeniería, en montaje, pero también en minería, y ha explorado también su trabajo desde el ámbito de la prevención, pero también desde la operación. Por lo tanto, es muy atractivo y muy importante para nosotros tenerte hoy día aquí, Daniel, para saber de tu experiencia en los ámbitos de seguridad que muchas veces no la tenemos. Así que bienvenido al podcast. Muchas gracias, Carla, Guido. Encantado de estar acá y participar de esta conversación. Muchas gracias. Daniel, vamos a entrar en un primer viaje del experto. Y desde esta experiencia queríamos saber desde tu inicio, principalmente porque creemos que has hecho un trabajo importante, tal como lo decía yo en tu experiencia, y desde esa lógica es importante saber cómo has vivido tú la seguridad y la evolución en estos tiempos. A ver, es interesante reflexionar, hacer un poco de historia yo mismo, digamos, sobre cómo llego a esta actividad, a este oficio. Me gusta mucho, me imagino que ustedes la recuerdan, una conferencia que dio Steve Jobs en Stanford, que se llama algo así como Conectando los Puntos, donde él reflexiona y mira su historia de cómo llega a ser lo que es y cómo cada etapa de la vida, cada paso que dio en su historia, le fue aportando algo que en el momento tenía un sentido, pero luego, al final, ya mirado el camino en retrospectiva, le daba un sentido al todo. Estoy trabajando en prevención de riesgo, como tú mencionabas, un poco menos de 40 años. ¿Ya? Tengo unos inicios en la parte de prevención, arrancando en el IST, en el Instituto de Seguridad del Trabajo en Viña del Mar, desde el área de higiene industrial y lo que era en ese momento el enfoque de control de pérdidas también. Luego de eso llegué al mundo de la construcción y montaje industrial. Estuve ahí alrededor de 25 años en ingeniería y construcción, Sido Covers. Estuve en el intertanto unos años también, 4 años, en minería, ¿ya? En una de las filiales de Codelco. Y he tenido oportunidad de desempeñarme, como tú mencionabas hace un momento, en otras actividades en las cuales hay una mirada, hay una suerte de síntesis de cómo opera esta actividad tan bonita que es la prevención. Así es que, no sé, quisiéramos a lo mejor revisar algún aspecto específico. Exacto. Daniel, he tenido la oportunidad, ¿cierto? Hemos tenido muchas conversaciones también con Carla, hemos colaborado en distintos momentos y con distintos proyectos. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que tú eres de la quinta región y eres ingeniero civil químico, ¿no? Entonces no es tan lógico que te dedicaras y llegaras al mundo de la prevención. Sí. Y incluso este tema de la quinta región, que pudiera sonar anecdótico, también creo que te impulsó un poco eso. Si nos pudieras contar un poco esa historia que para la mayoría de las personas tal vez no conocen, qué relación tiene la quinta región con la prevención. A ver, voy a hacer una síntesis tratando de no dar tanto detalle, digamos, por el tiempo.
El asunto es más o menos así. Estoy estudiando ingeniería civil química y justo esto ocurre en un momento muy, muy especial para mí, que fue aparecieron los computadores. ¿Ya? Miren la conexión que hago. Y como parte de las necesidades de la carrera, estaba el meterse en el naciente mundo de la computación en un momento en el cual, lo digo con cuidado, no existían los computadores. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década del 80, ¿ya? Y, a ver, fines de los 70, arrancando en los 80. Y voy a dar un detalle nada más. Y llegó a la universidad un IBM 370, magnífico, y donde era una cosa misteriosa, este humilde servidor aprendió a interactuar con ese artefacto que ocupaba un piso completo en la universidad, o medio piso, que se programaba con tarjeta. ¿Por qué lo menciono? Porque me entusiasmó tanto esa actividad que me hice cercano, logré dominar razonablemente esa disciplina, aprendí a programar, ¿ya? Y estando en eso, cuando egreso de la carrera, uno de mis primeros trabajos fue irme al mundo de la formación de la naciente carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación, donde me tocó, curiosamente, ser el jefe de carrera de una universidad que estaban haciendo. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque haciendo clases en esa institución, uno de los alumnos en un momento dado me dijo, ¿sabe, profe? En mi empresa, una empresa que yo conocía solamente de nombre, están buscando a alguien que sea ingeniero civil químico como usted y que, en fin, ¿de qué se trata? Bueno, hago corta la historia con que casi por curiosidad le entregué mis datos a ese alumno, ¿ya? Agradecido de él, y a los pocos días me citaron a una entrevista en el Instituto de Seguridad del Trabajo, donde ingenieros químicos al otro lado eran los que estaban a cargo, querían entrevistar personas que quisieran formarse desde cero en una disciplina que era todavía más curiosa en mi conocimiento, que se llama higiene industrial. Y me pusieron bueno, acepté la oferta, para hacer corta la historia, y me pusieron en una carrera de desarrollo en la higiene industrial. Esto fue el año 88. El año 89 vine a Santiago a hacer un magíster en salud ocupacional a la Universidad de Chile. Me obtuve la acreditación como experto profesional en prevención de riesgos, así se ocurría la formación en esa época. Y estando en esa condición, regresé, estuve 8 años en el IST, 8 años muy, muy, muy provechosos, de mucho aprendizaje. Y en esa condición, en algún minuto, de otra compañía, me dijeron, ¿por qué no vienes y conversamos? Porque tal vez podrías interesarte en algo que queremos hacer nosotros. Y en ese minuto llegué a una empresa de construcción y montaje industrial, ¿ya? Una importante empresa de ese rubro, e inicié el año 95 carrera en esa disciplina, en la cual, lo voy a decir con cuidado, la verdad que llegaba con unas herramientas, buenas herramientas en la parte de prevención. Sin embargo, de la construcción y montaje industrial propiamente tal, tuve que aprender bastante, al cabo de lo cual, como les mencionaba hace un rato, tras 25 años, casi, más o menos, logré integrarme en ese mundo tan bonito, en el cual no solamente aprendí mucho, sino que además tuve oportunidad de ser equipo, tuve oportunidad de participar de proyectos grandes en el país, proyectos hermosos, apreciar lo que significa la prevención en la realidad, en tangible, digamos, ¿no? Daniel, te escuchaba atentamente y tienes una mezcla que es bien única, ¿ya? En el sentido de que eres un ingeniero de base, eres experto en prevención, eres higienista, y me gustaría ahondar en ese aspecto. Desde el ámbito de la seguridad, de la prevención, uno habitualmente tiene un trabajo con foco en estas materias, pero el tener esta base de la ingeniería, el tener esta base de higiene industrial,
hace que puedas tener una perspectiva mayor de los procesos, ya que es clave cuando uno llega a terreno. Ya la academia nos da muchas competencias, pero en el terreno uno tiene que entender los procesos para ver las realidades que tiene ahí. Cuéntame un poquito más en ese aspecto, cómo te ha ayudado estas distintas variables desde la experiencia hoy día que nos relata, pero además desde tu formación en estos ámbitos. Perfecto. A ver, dentro de lo que es la formación en la ingeniería, obtuve una mirada de lo que es ver sistemas, ver procesos, ver operaciones unitarias. Eso significa mirar un entorno laboral, buscar la manera de identificar las partes del sistema, cómo interactúan. Por otro lado, y lo digo con cuidado, ese mundo de la computación, de la informática, a todo esto me interesé mucho en ese minuto por la programación. Lo que es más, me hice profesor de programación en los momentos en los cuales estaba en la parte académica. Con lo cual, la metodología de algoritmo, lo que significa mirar un problema y descomponerlo en pasos para luego recomponer los pasos y generar un flujo de trabajo, ¿ya? Fue una suerte de mirada muy útil en este. Entonces, lo que era esta mirada sistémica, mirar procesos, mirar operaciones unitarias, descomponer el trabajo en pasos y secuencia de actividades a realizar, es una herramienta de mucha ayuda. Unido a eso, luego lo que me trajo el mundo de la prevención, del tiempo que estuve, yo les mencionaba en el IST, esta cosa del contacto con Guido me lo preguntaba, que esto de la quinta región, para recordarlo solamente, el IST es la mutualidad que atiende a la quinta región, nace al alero de una de las asociaciones gremiales ahí en la quinta región, que es ASIVA, con lo cual, al momento que yo estuve, en el IST prácticamente tenían relación las principales empresas de la quinta región, ¿ya? Empresas industriales, empresas de manufactura, refinerías, mineras, en fin, lo cual daba una mirada muy cercana, nuevamente, lo que me preguntaba Carla, esto de mirar diferentes empresas, y a cada empresa que llega, tú identificas los procesos, identificas, digamos, las cosas que ocurren. Algo muy importante, ya que en algún momento tal vez lo comentamos, que es el contacto con las personas, ¿ya? Un aspecto crucial en el mundo de la prevención. Cómo interactuar con equipos de trabajo y cómo se gobiernan las empresas, las organizaciones dentro en pos de buscar los objetivos. Buenísimo. Ahora te queremos preguntar, Daniel, ¿cómo has visto en Chile, en estos casi 40 años de experiencia, si pudieras comentarnos los principales hitos que tú has visto, sobre todo para compartir con nuestra audiencia, con los más jóvenes, con los que tal vez no han estado en la industria que tú has participado, si pudieras tal vez compartirnos tu perspectiva de los principales hitos que han marcado el desarrollo de la prevención de riesgo en Chile? Ok, a ver, hay hartas cosas, pero voy a resumir en que Chile en estos tantos años ha evolucionado de una manera, pero muy, muy importante. Cuando yo me integro a este mundo, había un nivel de prevención sólido en desarrollo. En ese momento se comentaba de la historia cercana y de los antecedentes. Les recuerdo, estamos hablando del año 80 más o menos, en que yo me llego a este mundo. El recuerdo cercano de cómo esto había crecido, surgido, evolucionado, tiene unos antecedentes. Estaba relativamente cercano, lo menciono como ejemplo, lo que fue la tragedia del humo, ¿ya? Tal vez ustedes lo recuerdan, que fue un muy grave accidente que ocurrió en la mina El Teniente el año 45, ¿sí? En el cual hubo 350 y tantos muertos, ¿ya? Fue una situación muy, muy crítica, en la cual hubo un golpe fuerte de consecuencia, en fin, que hizo revisar cómo se realizaba la actividad minera, y de ahí hubo una mirada de ingeniería, de causas, de consecuencias, y hubo una normativa luego que fue
si mal no recuerdo, de ahí arranca fuertemente lo que es la seguridad minera, ya como normativa. Y eso permeó en la industria, en la actividad nacional. O sea, la prevención normada, institucionalizada y con una metodología que fue luego en el tiempo creciendo y desarrollándose. Ese es un aspecto que estaba... Esos fueron los orígenes de la prevención dentro de Chile. Yo creo que es un hito muy, muy importante. Y luego de eso en el tiempo van apareciendo otros desarrollos, en fin. Muy importante, en el año 1968 en Chile tenemos un cambio normativo que es la ley 16744, ¿ya? En el cual se viene a estructurar, a normar la prevención, se le viene a dar una sistematicidad y además de eso se hace un cambio importante y se instituye un seguro social. Eso significa que la prevención es de interés nacional. Deja de ser una preocupación de las empresas en forma individual y pasa a ser un interés nacional para el desarrollo del país. Como una cuestión valórica, la prevención tiene que profesionalizarse y tiene estas normas, estas reglas, y así va a funcionar. Nacen las mutualidades. Permíteme, Daniel, ahí solamente destacar para quienes nos escuchan que este seguro social, cuando es mirado a nivel internacional, ha sido también muy bien evaluado. O sea, cuando lo miramos a nivel latinoamericano, es uno de los seguros sociales que tiene ámbito, el hecho de ser social y que una persona que pueda tener un trabajo desde el trabajador que está en la primera línea hasta un alto ejecutivo, llega a las mismas condiciones, tiene Totalmente. las mismas prestaciones y es un seguro del que estamos orgullosos hoy día en Chile y a nivel internacional. Exactamente, así fue. De la mano con eso, y un poco para agregarle otro elemento, a través de la llegada de compañías extranjeras que vinieron a participar de proyectos, principalmente mineros en Chile, nos llegan los primeros atisbos de lo que es la OCHA norteamericana, que también vino a sumar conocimiento, una estructura, una disciplina. Y luego en el tiempo han ido apareciendo sistemas de gestión, importantes sistemas de gestión, bajo normas, en fin, que vinieron a darle más elementos y estructura a nuestra prevención. Apareció en algún momento también la ley de subcontratación aquí en Chile, importante hito que vino a reforzar un foco importantísimo en lo que es una organización, particularmente en los proyectos, con lo que son los subcontratos. Hitos también significativos, los 33. Recordemos el accidente, ¿ya? Y lo que significó eso como una mirada y una revisión y lo que vino a agregar como nuevos elementos, ¿ya?, a la prevención en su conjunto. Y ahí le da un matiz puntualmente con foco en la fatalidad. Exactamente. Marca un antes y un después de la fatalidad, las estadísticas que tenemos a nivel nacional, de cuál es el cuidado y cuál es el foco que no está en la frecuencia y está en la fatalidad. Así es. Bueno, solo como comentario, hace un poco tiempo tuve oportunidad de hacer un refresco de esto. Participé en una conferencia que dio el exministro Lawrence Goldborn, donde él participó directamente, en fin, y quiso recordar lo que había sido ese evento, un evento tremendo, un logro pero fantástico, y un desafío tecnológico, humano, en fin. Bueno, vino a agregar eso a lo que es la prevención nacional. Y me atrevo a decir, en esta síntesis muy apretada, que luego en estos días el decreto 44 viene también a agregar un elemento muy sustantivo en lo que significa esta mirada sistémica de la prevención. Sí, creo que ahí coincidimos en todos los puntos. Solamente agregaría yo que la pandemia también nos trajo y nos puso el tema de la salud mental en la mesa. Antes nuestro foco desde que partió la ley, y tú lo relatabas muy bien, porque hay muchos hitos, pero nos pusiste los focos más importantes en estos tiempos. Pero viene a instalarse el tema de la salud mental, se disparan las tasas de enfermedades profesionales y con eso llega para quedarse y por lo tanto ya empezamos a hablar de seguridad, salud y bienestar y qué es lo que hacemos en estas materias. Así que gracias por esa
no hiciste una historia de todo lo que pasaba en Chile y eso se agradece para todos los que están Sí. escuchando y para nosotros hoy día acá también. Es mucho más extensa la historia, tiene más detalles, pero Tendríamos, es una síntesis. tendríamos Sí. una sesión más larga. Y en pocos minutos, ¿no? Esa es la gracia. Muchas gracias por eso, Daniel. Ahora te queremos llevar en esta misma perspectiva de tiempo. Desde Flip nosotros nos enfocamos en el trabajo con los trabajadores de primera línea, de terreno, frontline workers le llamamos, y mandos medios, supervisores, capataces, jefes de obra. Me gustaría que si nos pudieras comentar cómo has visto la evolución de este grupo particular de trabajadores en las industrias que tú has estado, en construcción, en minería, etc. Ok, a ver, este progreso, este desarrollo que ha tenido la prevención, por cierto, abarca todo el sistema y en ello los trabajadores, los frontline workers, como mencionamos, es el núcleo principal. Ha habido un desarrollo grande, ha habido una cada vez mayor conciencia en los trabajadores respecto a la importancia de hacerse competentes, de aprender, de perfeccionarse, de ir creciendo laboralmente. Por cierto, las herramientas de instrucción, de capacitación técnica, también se han ido desarrollando y tenemos una cada vez mayor profesionalización dentro de esa línea de trabajadores. A ver, voy a dar solo un ejemplo, es más grande el universo, pero a ver, una de las cosas que causa mayores accidentes graves y fatales en Chile es la caída de altura. Y si uno mira hoy día el nivel de capacitación que hay en esa materia entre los trabajadores, me desvío un segundito nada más. Cuando yo entro a este mundo de la prevención, era un orgullo en las empresas como parte de la indumentaria, del equipamiento de protección personal, el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad de la época tenía una argolla, ¿ya? Literalmente era un cinturón. Era un cinturón y tenía una argolla. Hicimos en algún momento una mejora sustantiva de acuerdo al conocimiento técnico y logramos que tuviera 2 argollas. Hay una explicación mecánica, en fin, de por qué las 2 argollas hacían una mejora. La siguiente mejora fue una tercera argolla, ¿ya? Las 2 quedaban laterales en las caderas y la tercera iba hacia la espalda, pero seguía siendo cinturón, cosa que hoy día es impensable. Exacto. Cambiamos luego a lo que era el arnés de seguridad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque los trabajadores que son los usuarios de esto tuvieron que aprender los fundamentos, los conceptos de por qué, para que lo aceptaran de buena manera y lo supieran usar. Y hoy día el arnés de seguridad, perfeccionado con todos los adminículos, ya absorbedores de impacto, etcétera, etcétera, la ferretería que viene incluida, es un estándar, ¿ya? Entonces, me devuelvo, Guido, a la pregunta. Los trabajadores son el núcleo principal de la prevención. La competencia de los trabajadores es una de las mayores fortalezas preventivas. Y en ese sentido ha habido una línea creciente de progreso y de desarrollo muy favorable. Falta harto todavía, pero estamos en buen camino. Y como tú decías, es un rol clave, ¿no? Sobre todo son las personas que están en la primera línea y identifican las brechas, ¿cierto? Todo lo que está ocurriendo en terreno, a veces los procedimientos, las distintas políticas se definen de una manera, pero cuando se llegan a terreno van ocurriendo distintos imponderables y por lo tanto la formación de ellos y de los mandos medios vemos que es muy relevante, ¿no? Uh-huh. Ahora los invito a una sección muy dinámica y entretenida. No es creación nuestra, tal vez la han visto, se llama Ping Pong, en este caso con Daniel Cifuentes. Y yo voy a partir con una pregunta. Me gustaría, Daniel, que nos comentaras una creencia impopular, no tan masiva. En lo que conversábamos antes, fuera de cámara, tú mencionabas que una creencia es que la prevención depende del prevencionista, ¿no? y no de la operación. O algo así, ¿no? Si nos pudieras comentar esa creencia impopular a la que hacíamos mención. Sí, efectivamente, bueno, esa creencia ha estado arraigada en el tiempo. Hoy es menos, ya al momento en que yo conocí este mundo, efectivamente la prevención, el dueño de la prevención, por decirlo así, era el prevencionista. Entonces, no era extraño que uno participara en una reunión o algo por el estilo y alguien dijera,
¿cómo no va a estar mala la prevención si el prevencionista no ha venido? ¿No? Y la gente no usa los EPP porque el prevencionista no les ha dicho nada. ¿No? Eso ha evolucionado, sin embargo, ha evolucionado tendiendo a desaparecer, ¿ya? Y ha ido empoderándose la organización un poco más, pero todavía queda algo de eso. Hay que trabajar sobre eso. Para redondear la idea, la prevención es un quehacer, es una inquietud que debe mover a toda la organización, donde hay diferentes roles. En fin, por cierto, el equipo de prevención de riesgos tiene un rol importantísimo en liderar, en guiar, en conducir esto. Sin embargo, es tarea de todos. Súper. Voy con la siguiente pregunta, el ping-pong. A mí me gustaría saber cuál es el referente que tú tenías, o hay algún libro, te inspiraste en algo en ámbitos de la prevención. Referentes. A ver, lo que les comentaba hace un rato, esto de conectar los puntos en el tiempo, de lo que ha sido mi historia. Han habido tantos referentes, tengo un gratísimo recuerdo de profesores, jefes, personas que me han acompañado en esto. Sin embargo, hay algunas guías. En lo que es prevención, lo voy a mencionar en forma personal, me ha servido mucho lo que es el control de pérdidas como orientación académica, disciplina, en fin, para estructurar ideas. También me han servido mucho las orientaciones, en fin, de personas que vienen del mundo de la teoría de sistemas. Y en lo que es el terreno práctico, personas, mis jefes que he tenido en el tiempo, que han sido personas valiosísimas en orientarme, en guiarme, en acompañarme. Y por cierto, los equipos de trabajo con los que he interactuado. Los equipos de trabajo en los que yo he estado y en los que incluso he tenido el gusto, el honor de poder ser el líder, digamos, es un trabajo pero hermosísimo, en el cual hay un ir y venir de experiencia y de aprendizaje. Así que las referencias son muchas, ¿ya? Hay algunas que son más fuertes tal vez, pero todo suma. Muchas gracias. Vamos con la otra pregunta. Si tuvieras que elegir un consejo para líderes de organizaciones que ahora nos están escuchando, gerentes generales, presidentes ejecutivos de organizaciones en construcción, en minería, en general en industrias que están expuestas a riesgos, a altos riesgos. A ver, consejo, sugerencia, tal vez una orientación, es mirar la organización, mirar el trabajo de manera sistémica y ver que la prevención es una dimensión que permea todo. No verlo como una actividad separada, satélite, sino que verlo como una parte, como una dimensión, como mencionaba recién, del todo. Por lo tanto, valga la redundancia, en todo lo que se hace debe haber una mirada preventiva en pos de buscar los resultados deseados. Por cierto, lo que más importa en orden valórico, en orden incluso legal, es cuidar a las personas. Sin embargo, hay que cuidar el negocio completo. Hay que cuidar la estructura, hay que cuidar la organización, en fin. Solo para recordarlo, son personas, equipos, materiales y ambientes. ¿Ya? Ese es el universo muy sucinto, digamos, de lo que es la organización. O sea, sugerencia, mirar la prevención permeando el sistema completo. Es parte del negocio. Súper. Voy con la última pregunta de este ping-pong. Quiero aprovecharme de ti ahí, Daniel, porque has vivido los dos mundos, tanto de la operación como de la prevención. Y muchas veces estos dos mundos se tensionan. Y tú tienes mucha experiencia en terreno, lo hemos conversado. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en terreno que nos puedas contar, obviamente, brevemente, pero que ha hecho que tomes decisiones a lo mejor muchas veces difíciles en terreno? ¿Alguna situación en particular a lo mejor que nos quieras compartir? Sí, a ver, a lo largo de tantos años han habido hartas situaciones de demanda y de tener que asumir decisiones. Quiero mencionar una en particular de mi vivencia, en la cual hace ya bastantes años me vi en situación de participar yo directamente en un gran proyecto,
un proyecto en el cual en su peak llegamos a hacer alrededor de casi 11.000 personas. Un gran proyecto, ¿ya? Separado en muchas áreas, en una extensión muy grande, por cierto, con un trabajo de construcción y montaje muy exigente, en el cual llegué a incorporarme al proyecto que ya estaba en desarrollo, en ejecución. Estaba pasando por un momento relativamente complejo y hubo que tomar en ese minuto decisión de hacer mejoras en términos de comprender el problema que estaba ocurriendo, ¿ya? Proponer una solución desde el punto de vista estratégico y táctico, y a continuación materializar esto en cosas concretas, ¿ya? Separar áreas, generar equipos, crear etapas de desarrollo de la solución en un tiempo breve. Cuando algo está funcionando, no hay mucho tiempo de distraerse. Así es que nos vimos todos como equipo en el buen sentido de la palabra, en el estrés de generar un cambio de rumbo de algo que necesitaba ser mejorado y lo conseguimos, ¿ya? Estuve ahí poco menos de 2 años y fue exitoso, con una demanda muy, muy fuerte de poner en ejecución cosas que uno cree, sabe de cierta manera, pero hay que aplicarlas. Esto ocurre en tiempo real, lo que está de por medio es la vida, la salud de personas y, por cierto, el buen desarrollo del trabajo, del proyecto. Así es que, de las muchas experiencias, esa fue una... La más desafiante. Tal vez dentro de mi historia. Muchas gracias, Daniel. Ahora los quiero llevar a mirar el futuro, que miráramos para adelante. Hoy día la inteligencia artificial se ha tomado la agenda, ¿no? Todos hablamos de inteligencia artificial, todos nos maravillamos con las herramientas que hoy día hay disponibles de inteligencia artificial. Y tú fuiste un pionero en los 80, Daniel, ¿cierto? En tecnología, ¿no? En programar, etcétera, cuando recién estaba partiendo la computación acá en el país. Me gustaría escuchar tu visión. Sé que también has experimentado con la inteligencia artificial activamente en el último tiempo. Entonces me gustaría que nos compartieras tu visión sobre en qué crees tú que la inteligencia artificial hoy día ya se está aplicando o se puede aplicar en prevención y qué vislumbras luego para el futuro. Ok, mira, bonita pregunta. A ver, yo les cuento como anécdota que de la época en la cual les dije que me había interesado en el mundo de la informática, la inteligencia artificial existía en la literatura, ¿ya? Era un sueño. Y ha sido muy grato a lo largo de los años ver cómo fue evolucionando esto, los atisbos, en fin, y hoy día es una maravilla. Ya lo digo así, podría estar un rato muy largo contándoles lo que yo veo hoy día y lo entusiasmado que estoy con esto. Y creo que estamos en un pie tal de que está siendo y va a ser una herramienta muy, muy, muy importante. Sin embargo, quiero hacer una suerte como de alerta y me devuelvo a la historia, ya que me invitaron a recordar y a repasar la historia. Fíjense que en la prevención han habido hitos de modernización que han sido pero muy, muy importantes. Puede parecer tontera, pero permítanme que lo recuerde. Cuando yo entro a este mundo en el año 80 y tanto, 88, 89, en fin, la computación de escritorio, o sea, la computación personal, era todavía naciente. Que le asignaran a alguien un computador era una cosa, pero extraordinaria, digamos, ¿ya? Y cuando se instala el computador y particularmente llega el Excel y que permite hacer formatos, en fin, fue una gran ayuda, ¿ya? Voy a conectar luego las cosas. En el tiempo, al poco, apareció la fotografía digital. Otra gran ayuda. En el tiempo apareció el PDF como forma de compartir información, un avance, el PowerPoint. Sí. ¿Ya? Los sistemas informáticos en general. Todos llegaron a ser ayuda. Sin embargo, en su momento, cuando apareció el PDF, ya que lo mencioné, lo que significaba antes andar con un montón de carpetas debajo del brazo se simplificó tanto en poder compartir archivos de manera ágil. Sin embargo, nos trajo un problema, que es la saturación. O sea, llegó un momento en el cual en PDF te mandaban no sé cuántos megas, todavía te mandan no sé cuántos megas que son de repente imposibles de revisar. El PowerPoint vino a ayudarnos a ser más
interactiva, en fin, la conversación. Sin embargo, de repente nos saturó, ¿ya? Sustituyó cosas que son valiosas como es eventualmente la conversación, la reflexión, ¿ya? Los sistemas informáticos en general, una gran ayuda para ordenar la información, en fin, pero sin embargo, en ocasiones nos desvían, ¿ya? Entonces hay que ser tan cuidadosos. Bueno, la inteligencia artificial es una maravilla. Hay que entrar, quienes no hayan entrado, háganlo. Es una tremenda ayuda hoy día a repasar sistemas, a adelantarnos a lo que es el análisis de la información, en fin, pero que no nos perdamos, ¿ya? Solo como ejemplo, al paso les digo, ustedes tal vez habrán visto en la prensa el caso de un abogado que hizo un alegato en el cual dentro del alegato habían leyes señaladas, invocadas, inexistentes, ¿ya? Sí. Que no nos vaya a pasar lo mismo en prevención, en el cual generamos un procedimiento en el cual las directrices o las normativas que están siendo referidas o están mal señaladas, en fin, o no existen. Así es que el futuro es promisorio. ¿Y nos podrías contar alguno de los experimentos o de aplicaciones que estás hoy día viendo en investigación de accidentes, en difusiones, en aprendizaje a partir de documentos? ¿Por dónde al menos hoy día tal vez es más difícil anticipar a dónde va a evolucionar? Porque además la inteligencia artificial cambia muy rápidamente, ¿no? Lo que hoy día estamos viendo es muy diferente a lo que vimos hace 6 meses y seguramente va a ser diferente a lo que vamos a ver en 6 meses más. Entonces, totalmente. Si nos pudieras compartir alguna de las cosas que has podido experimentar y que tal vez a la audiencia le sirvan. Sí, por supuesto. A ver, hoy el asunto varía, no a diario, varía, voy a exagerar un poco, casi hora a hora, minuto a minuto, en alguna parte están haciendo una mejora. Y la cantidad de herramientas que hay disponibles hoy día, todas muy potentes, es muy grande. Bueno, un ejemplo. Cargas información en alguna de ellas, ¿ya? Le cargas una serie de archivos, le cargas normas, por ejemplo, ¿ya? Normas ANSI, normas ISO, en fin. Le cargas información de terreno. Le cargas algunos apuntes, algunas notas que hiciste tú, incluso notas de voz, qué sé yo, en fin, pum, lo cargas y a continuación le pides una opinión. Le dice, mira, esta información que te estoy entregando como fuentes, por favor dime cuál es la línea conductora que podría yo seguir en la eventualidad de querer generar una capacitación, por ejemplo, a un grupo de ingenieros que quiere entrar en este tema. Ahora mismo estaba, ayer, anteayer, metiéndome, por ejemplo, en un tema con HACCP. HACCP es una técnica operacional de análisis de riesgo. Entonces, hay algunos cambios normativos, en fin. Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacer más eficiente el uso de HACCP asociado a esta circunstancia? Yo creía haber revisado la información y haberlo visto todo. Y este sistema me ofrece una mirada y me da unas alternativas que, lo digo con todo cuidado, no solo no se me habían ocurrido, sino que no se me habrían ocurrido. O sea, por más vueltas que le hubiera dado, y lo encontré extraordinario. Bueno, eso mismo se lo realimento y le digo, de acuerdo, dado eso ahora, hagamos lo siguiente, y le propones una tarea nueva. Podrías estar, voy a exagerar, una mañana entera, un día entero, en esta suerte de, tal como se llama esta sección, de ping-pong, digamos, con el sistema, diciéndole, proponme esto, hagamos esto otro, en fin, eso es desarrollo, eso es crecimiento, eso significa un avance importante en las herramientas preventivas del presente y con un futuro que no tiene límite. Déjame solamente ahí, Daniel, felicitarte, porque creo que además hoy día la inteligencia artificial es nativa en los más jóvenes y te veo con una pasión hablando de eso y me encuentro que no hay edad para trabajar con las nuevas herramientas y eso yo lo destaco. Y lo otro es que, claro, efectivamente hoy día la inteligencia artificial se mueve en los temas de seguridad, en ámbitos de innovación ya a lo mejor no hay tanto profesional en terreno y se ocupa la tecnología y hay análisis, pero creo que ha llegado para ser un complemento, pero con un criterio con lo que seguimos haciendo. Hay algo que permíteme también compartir una conversación que tuvimos hace algún tiempo. Este tema de que las herramientas van evolucionando tan rápido con la IA, ¿no? Uno Excel lo ve y lo vio hace 10 años, no es mucha la diferencia, ¿no? Bastante estática. En cambio, con la IA pasa todo al revés. Me acuerdo de una conversación que tuvimos hace un par de meses atrás, que tú me mostraste cómo estabas ocupando Notebook LM.
Y yo te dije, pero yo ocupé Notebook LM hace 6 meses y la verdad que no le encontré mucho brillo. Tú me mostraste lo que tú estabas haciendo, me volví a mirar Notebook LM y hoy día lo estoy ocupando y se lo he compartido a otras personas, ¿no? Entonces es maravilloso cómo te aporta ideas, te permite generar contenido. Nosotros como Flip, una de las aplicaciones fuertes que hemos estado haciendo en los últimos 2-3 años de uso de inteligencia artificial es en la producción de contenido. Hoy día es mucho más fácil, rápido y de mejor calidad hacer videos, por ejemplo, ¿no? En distintos formatos. Locuciones hace rato, pero videos a partir de imágenes, a partir de fotos, crear animaciones a medida que antes era muy costoso. Entonces, creo que desde nuestro quehacer, en la gestión del conocimiento también la IA ayuda mucho. Una buena práctica es, por ejemplo, tratar de grabar todas las reuniones. Mucha gente lo empezó a hacer en la pandemia. Yo creo que pocos ven esa reunión, pero hoy día ha avanzado tanto en español la transcripción que tú puedes ir alimentando a la IA con data. Si no tienes data, es poco provecho que le puedes sacar. Entonces, si vas alimentándola con tus conversaciones, que hoy día quedan tranquilitas, bueno, te da mejores ideas, ve cosas que uno no ve. Es como tener un super partner al lado que hace las cosas por ti o que te complementa, ¿no? Oye, permíteme agregar un elemento que no suene raro. Yo he hecho el ejercicio, no es que he hecho, hago el ejercicio de conversar con alguno de los agentes. Entonces, no hace tanto, a propósito de lo que es el cambio normativo en lo que es el registro de estadística de prevención, la norma ANSI, planteé una conversación con uno de los agentes. Le dije, mira, te estoy cargando las normas y la verdad que yo creo esto. ¿Qué opinas tú? Y me da una opinión. Y le digo, discrepo, ¿ya? ¿Y discrepo por cuánto? Bueno, le resumo que esta conversación debe haber tomado en tiempo mío, debe haber tomado, no sé, unos 45 minutos, 1 hora de ida y venida, y se generó una conversación que luego le dije, ahora hazme un proyecto en el cual yo pueda tener una suerte de nuevo indicador, ¿ya? De mejor calidad de lo que son los indicadores de la norma, la ANSI que se usa acá en Chile, del índice de frecuencia, gravedad, en fin, es del año 68 o algo por el estilo, 60 y algo. Hay una modificación del año 2022, si mal no recuerdo. Entonces, hazme una propuesta. Y me hace una propuesta, se la discuto, ¿ya? Bueno, resumo en que finalmente sale un proyectito de 2 páginas, 3 páginas, ¿ya? Pero tremendamente interesante. No sé si es mío o es de la IA, ¿ya? No sé quién es el autor, quién le pone la firma abajo, digamos, pero bueno, en fin. O sea, el asunto, Guido, un poco para reforzar lo que estabas diciendo, tiene tantas dimensiones que uno va descubriendo. Entonces, lo que hay que hacer, y un poco la invitación es, hay que atreverse, ir, probar, curiosear, porque la ganancia está ahí mismo, y yo creo que ni la misma IA sabe lo que es capaz de hacer conforme uno le va haciendo el desafío, digamos. Exactamente. Y para cerrar este bloque, me gustaría compartir una frase que escuché el otro día que me gustó mucho, que decía una persona, no creo que la IA reemplace al ser humano, pero el humano que ocupe IA sí va a reemplazar al humano que no la ocupa, ¿no? Para mí un buen resumen de lo que yo creo que muy de acuerdo. va a pasar. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, sí. Oye, ya vamos llegando al final, pero se me hizo nada este capítulo. Y en este cierre, bueno, queremos agradecerte, Daniel, por esto que yo creo que ha sido tan genuino, tan generoso de tu parte, contarnos esta evolución, contarnos tu experiencia. Creo que nos hemos sentido muy bien, además con Guido ha fluido muy bien y es lo que queremos, este propósito de hablar de temas de seguridad. Hay un nicho que no está abordado y nosotros queremos, además, en este caso, ser un aporte a nivel nacional en estas materias. En eso yo creo y hablo del propósito porque es algo que particularmente a mí me ha motivado toda mi vida. ¿Ya? Yo creo en el cuidado, pero desde la prevención, Daniel. Y eso también parte por una iniciativa que en toda mi carrera profesional he tenido esta vocación y me llevó a fundar Preven Conciencia en otro matiz, en una evolución de trascender. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque estamos en vías muy, muy cercanas en ese aspecto y quería que a lo mejor te despidieras dándonos a lo mejor algún consejo para los prevencionistas de riesgo.
que salen de la universidad, del instituto y llegan a un contexto, una realidad totalmente distinta hoy día. Entonces, en tu experiencia, cuéntanos esta reflexión para ellos, este consejo. A ver, una reflexión hacia los prevencionistas, particularmente los que vienen llegando a esta actividad. A lo largo de mi participación, en fin, en tantos años, he tenido el agrado, el gusto de acompañar a prevencionistas, muchachos que llegan y incorporarlos a la actividad, orientarlos, en fin, con mucho gusto. Y quiero decir, verlos crecer, desarrollarse. Hoy día, y lo digo con mucho agrado, con mucho cariño, veo algunos de ellos ya sólidos profesionales, en fin, y los vimos crecer, ¿ya? Cómo se fueron desarrollando. Bueno, y en eso a lo mejor si tuviera que dar alguna orientación, algún consejo a los prevencionistas nuevos, lo primero es conocer muy bien el oficio, estudiar, hacerse muy sólido en los conceptos, en la teoría, comprender de qué va esta actividad. Eso luego al llegar a una actividad, a una empresa, en fin, el terreno. Tener la mirada de terreno. ¿Qué significa mi trabajo? ¿Dónde voy a desempeñarme? Ojalá tener la posibilidad de el apoyo de los prevencionistas de más trayectoria que estén presentes ahí, que puedan acompañar este proceso. ¿Tener un mentor? Sería estupendo, sería lo ideal, ¿ya? De modo de esto de ser estudioso, comprender, en fin, complementarlo con lo que significa la mirada de terreno, entender lo que está pasando ahí, cuáles son las operaciones que están ocurriendo, cuáles son las etapas del trabajo, por cierto, cuáles son las personas, sus cargos, sus roles. Entender el sistema, mirar esta cosa en una forma mayor, no se trata solo de hacer, sino que se trata de hacer lo que tengo que hacer, pero dentro de una actividad más grande, dentro de un sistema y una organización. Comprender el concepto de riesgo, pero de manera muy, muy profunda y particularmente lo que son los riesgos críticos. O sea, vamos a intentar que nuestro trabajo sea una contribución, una colaboración de manera que no ocurran eventos indeseados, no ocurran incidentes, accidentes, en fin. Partiendo en una jerarquía por lo que son los accidentes graves y fatales, ¿ya? O sea, así de categórico. De manera de tener una razonable postura, después de esta comprensión, de decir, esto es lo que vamos a hacer, que a todo esto lo vamos a hacer como equipo, esto ocurre en la organización. La prevención a todo esto, vuelvo a lo que mencionaba hace un rato, la hace el equipo completo, partiendo por la cabeza, la estructura de las jefaturas, en fin, todos participan. Por lo tanto, comprender este sistema, participar de él, hacerse integrante sólido de este sistema. Algo muy importante que se aprende en el tiempo, pero hay que comenzar y tenerlo claro en mente, que es saber comunicar, saber escuchar, saber transmitir, saber interactuar con las personas, de manera de orientar, digamos, el quehacer hacia un propósito, tener un propósito al otro lado e ir agregando elementos a través de la comunicación, de esta interacción con los trabajadores y con las jefaturas, con todo el equipo. Entender que la prevención nace desde la cabeza de la organización e irradia a través de toda la estructura. Y somos todos parte de esta estructura, pero la fuerza viene desde arriba. Detalles prácticos, técnicos, en fin, respecto a lo que significa la energía que nos rodea, de qué manera tenemos que estar atentos a la interacción con aquellas cosas que nos pueden causar perjuicio. Bueno, voy redondeando, cierro la idea. Esta es una actividad lindísima. La prevención de riesgos es una actividad muy, muy bonita que tiene un primer propósito, que es proteger a las personas. Pero también protege a la organización completa en su propósito, en su sentido. O sea, hace que el sistema productivo completo funcione y opere de la manera deseada.
Y eso se hace con trabajo, se hace siendo metódico, estudioso, teniendo voluntad, fuerza, coraje. Hay situaciones complejas, difíciles que se presentan en el trabajo, ¿ya? Y de todo eso se va aprendiendo, se va creciendo. Así es que una orientación muy, muy general. Y en eso quiero ir, digamos, cerrando mi reflexión y agradeciéndoles que me hayan invitado a esta conversación muy, muy grata, muy interesante. Me han hecho recordar cosas y por cierto, podría ser mucho más larga la conversación, pero ha sido una bonita oportunidad Oye, de Daniel, recordar. y en ese aspecto, porque le hablaste a los prevencionistas, también le hablaste a los líderes de las organizaciones. Si alguien quiere conversar contigo en tu LinkedIn, Sí, claro. Tengo ahí en el LinkedIn mis datos, en fin. Hay te buscan por el nombre, te escriben y se si pueden alguien, tomar un café contigo. pero y pueden... encantadísimo. Y si alguien me quiere compartir alguna experiencia, algo que sume, o quisiera consultar algo en lo cual se puede hacer de utilidad en orientar, pero encantado. Ahí estoy. No, muchas gracias y me quedé con algo que desde Previa en Conciencia estamos trabajando mucho, que es el tema de la comunicación. Somos muy técnicos en las áreas de prevención, no sabemos comunicar y es algo que hay que desarrollar. Así que... Agradecerte también, por mi lado, Daniel, la generosidad en esta conversación. Siempre, Carla, es un gusto hacer esta iniciativa en conjunto y me quiero tomar de lo que mencionabas, del propósito, ¿no? Creo que es algo que nos une y que es lo bonito de la prevención, de trabajar en prevención, que no se compite por prevención, ¿no? A todo, independiente que pueda haber competencia en otras materias, en prevención el propósito uno involucra a muchas personas, a todos, ¿no? Pues hoy día no hemos hablado de seguridad vial, pero un temazo que tenemos la suerte nosotros de trabajar mucho en Flip. Y desde Flip eso es lo que también nos motiva, ¿no? De esta temática, de que lo que nosotros hacemos facilite, sobre todo, cómo las personas aplican después lo aprendido para aportar hacerlo a la fácil, prevención. Hacerlo fácil. Hemos tenido un trabajo y yo voy con un problema complejo, lo hemos trabajado con Guido y hace fácil la prevención en el terreno, en la primera línea. Exactamente. Así que ha sido una muy grata conversación. Como decían, de las redes, esta conversación está en las redes y también quieren comentar ahí, dejar reflexiones, compartir experiencias, dar ideas para futuras conversaciones, porque Si quieren ser invitados. Si quieren proponer invitados o quieren proponer nombres de invitados, exacto. También muy bienvenido. Este es un espacio que hemos creado junto a Prevent Conciencia y Flip para compartir aprendizaje, inspirarnos y inspirar a los que nos escuchan y también innovar, ¿no? En poder siempre estar buscando. Hemos visto en esta conversación cómo en 40 años han pasado tantas cosas y seguro que los próximos años van a seguir pasando cada vez más rápido. Por lo tanto, innovar también es algo que nos une, ¿no? El compartir aprendizaje, inspirar e innovar. Así que si quieren también tener más información de Prevent Conciencia, ahora ahí abajo está apareciendo el sitio web de Prevent Conciencia, también las redes sociales, que son siempre bien activas. Por nuestro lado también, ahora aparece el sitio web de Flip y nuestras redes sociales. Invitarlos a que compartan esta conversación. Luego los vamos a sorprender con otros espacios de conversación y cerrar con los agradecimientos nuevamente, Daniel, por esta tremenda experiencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.